soy Camila Valle, represento a mi grupo de trabajo de la Cátedra de Realidad Política de El Salvador y Centroamérica y en esta oportunidad vamos a dar nuestras valoraciones críticas sobre la ley de amnistía en El Salvador. A lo largo del video abordaremos, en primer lugar, el contexto que se dio la ley de amnistía en El Salvador. Posteriormente trataremos de ahondar un poco sobre las implicaciones que esta tuvo y finalmente vamos a hablar un poco de la situación actual de la misma. Bueno, comenzar retrocediendo un poco en el tiempo, nos damos cuenta que la historia de América Latina del siglo XX ha estado impregnada por una serie de conflictos armados en los distintos países, los cuales se vieron como la necesidad de buscar acuerdos. En este caso se dieron las famosas amnistías, las cuales fueron como un proceso de reconciliación en el que se pretendía algo así como perdonar y olvidar todos estos hechos delictivos que se dieron durante el conflicto armado. El Salvador no fue la excepción y tras 12 años de conflicto bélico interno, finalmente se llegó a un acuerdo entre la Fuerza Armada de El Salvador y los grupos insurgentes que eran liderados por los movimientos de la guerrilla de ese entonces. Grupos que posteriormente pasaron a conformarse como una institución política, la cual ahora conocemos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El conflicto se vio caracterizado por crímenes que se cometieron principalmente a la sociedad civil, de los cuales se estima que su gran mayoría fue ejecutado por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador. Entre estos se encuentran desapariciones forzadas, torturas, masacres, y este era como el ambiente común, el ambiente normal que se vivía en épocas de la guerra. Al hacer un bosquejo de la Ley de Amnistía General para la Conciliación de la Paz, nos damos cuenta que esta tiene precedentes desde 1983 hasta 1993. Entre ellas podemos mencionar 5 decretos que se dieron a lo largo de estos años, dentro de los cuales estaba en el 83 la Ley de Amnistía para el logro de la rehabilitación ciudadana, en el 87 la Ley de Amnistía para el logro de la reconciliación nacional, en el 89 la Ley Temporal de Amnistía para los lisiados, en el 92 la Ley de Reconciliación Nacional, hasta llegar en el 93 con la Ley de Amnistía General para la Conciliación de la Paz, que es la que mencioné al inicio. El motivo o la manera en la que se vendió esta amnistía fue que el FMLN, o bueno, la parte de la guerrilla, iba a dejar las armas para poder incorporarse a la situación o al ambiente democrático que se pretendía fomentar en el país, mientras que por parte de la derecha realmente solo fue una manera de perdonar todos los crímenes que esta parte cometió mediante la Fuerza Armada. Ahora, es necesario tener en cuenta que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y que el perdón y olvido realmente solo quedó como un eslogan. ¿Por qué? Porque si nos vamos un poco a ver la coyuntura actual del país, nos damos cuenta que, si bien es cierto, no vivimos en una guerra civil como tal, sí vivimos en un ambiente hostil, donde ya no se trata tanto de guerrilla contra la Fuerza Armada, sino más bien de las pandillas contra el gobierno. Y es aquí donde podría cobrar vida la famosa frase de el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ahora, continuando con el contexto, sabemos que el 16 de enero de 1992 se da la firma de los acuerdos de paz y este suceso lo que significó fue el inicio de un proceso de investigación y pericia de los hechos cometidos durante el conflicto armado. Posteriormente fue conocido como la Comisión de la Verdad para El Salvador. Sin embargo, la formación de la Comisión de la Verdad realmente surgió por una recomendación que hizo la ONU a las partes enfrentadas. Y es por esto que se dice que esta Comisión de la Verdad correspondía más que todo a intereses que tenían las partes y no tanto las víctimas ni los sobrevivientes y mucho menos la sociedad salvadoreña en conjunto. A eso también agregarle que la Comisión de la Verdad estuvo conformada en su totalidad por gente extranjera. La Comisión de la Verdad recibió en forma directa denuncias de más de 2.597 víctimas de hechos de violencia ocurridos durante estos años.
Entre eso se puede mencionar también masacres como la del Zumpul, la del Mozote, el asesinato de Monseñor Romero y también el de los mártires de la UCA. En un ámbito general, la ley de amnistía es la legislación que otorga la extinción de responsabilidad penal sobre los delitos cometidos en un territorio o periodo determinado. En El Salvador, durante los acuerdos de paz, no se incluía una ley de amnistía, pero sí que se promulgaría después. Y fue así en la finalización de los acuerdos de paz cuando se aprueba la Ley de Amnistía de Reconciliación Nacional. La Ley de Amnistía de Reconciliación Nacional se excluyó de sus alcances a las personas que fueron señaladas en el informe de la Comisión de la Verdad en la participación de la violencia de los derechos humanos. Los integrantes de la Comisión de la Verdad estaban en su obligación de decir quiénes eran los integrantes que participaron en esos actos de violencia a los derechos humanos en la guerra. Pero en sí, el gobierno de El Salvador convenció a la comisión de no dar esos nombres. Tomando en cuenta la deficiencia y politizado sistema judicial, la comisión no recomendó hacer procesos judiciales. Con la llamada amnistía, el presidente Alfredo Cristiani dijo de que el informe de la comisión no cumplía con las expectativas del pueblo salvadoreño ni con la reconciliación nacional, de olvidar el pasado doloroso. Y fue así que en El Salvador se creó la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz en 1993, que esta sería como una norma con rango de ley, con su finalidad de otorgar amnistía amplia y absoluta a las personas que habían participado en los acontecimientos antes del 1 de enero de 1992 en el contexto de la guerra de 1980 a 1992. Organismos de derechos humanos utilizaron varios argumentos para declarar inconstitucional la ley, pero la Corte Suprema de Justicia, muy criticada por la Comisión de la Verdad, no tardó en rechazarla. La Corte dio a entender que la ley de amnistía era de asuntos políticos y no de su competencia, y rechazó la oportunidad de considerar los argumentos en el sentido de que algunas disposiciones no cumplían con los requisitos constitucionales ni con las normas internacionales. Ahora que ya conocimos el contexto por el cual se dio y en qué consiste esta ley de amnistía, cabe preguntarnos, ¿qué fue con ella? Bueno, el 20 de marzo del 2013 se presentó una demanda en contra de la ley de amnistía que fue propuesta por un grupo de ciudadanos e incluso personas que están metidas con instituciones que velan por los derechos y la parte jurídica de estos. Y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 13 de julio del 2016 la declaró como inconstitucional por que se decía que incumplía con o violaba distintas normas constitucionales, por ejemplo, en el caso de su procedimiento o al menos 5 artículos más en los cuales tenía incompatibilidad con la Constitución. Se decretó su inconstitucionalidad por ser contraria al derecho, al acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, según emitió un informe la Sala Constitucional de El Salvador. Se afirma que esta ley violenta el derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que a la larga constituyen graves crímenes hacia los derechos internacionales humanos. Esta sentencia de inconstitucionalidad vino a generar una serie de efectos, con los cuales al final se le quita un candado para que se logren judicializar todos los crímenes que se cometieron durante el conflicto armado en El Salvador. Entre los crímenes que se vienen a judicializar y los casos que se van a abrir y reabrir, se encuentran todos los que están en la Comisión de la Verdad, y algunos de esos, por mencionarlos, están el asesinato del ahora santo Monseñor Romero, el asesinato o masacre de los sacerdotes jesuitas y colaboradoras, y masacres como la del Mozote y Las Hojas. Cuando la Sala derogó esta ley, le dio un plazo a la Asamblea para que constituyera una ley de reconciliación,
para poder estudiar lo de las sentencias que se había dado, que había declarado como inconstitucional esta ley de la amnistía, la Asamblea, presidida por el doctor Norman Quijano, creó una comisión ad hoc y poder así estudiar la sentencia que había derogado la ley de amnistía. Para el 13 de junio de ese año se constituyó esta comisión ad hoc, la cual estaba conformada por representantes de los partidos del PDC, FMLN, Arena, Gana, cosas que al final llegaron a ser un poco de incongruencia al tomar en cuenta que Rodolfo Parker era abogado del ejército en aquel entonces. La subcomisión para el análisis del informe presentado por la comisión ad hoc recibió de manos de este equipo técnico un proyecto de ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación. Tras la crítica de varias organizaciones nacionales, internacionales, juristas e incluso el mismo presidente electo en aquel entonces, Nayib Bukele, la Asamblea dio paso atrás a aprobar esta ley de la ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional el 23 de mayo en sesión plenaria. El 28 de mayo de 2019 fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que obligó a suspender este proceso de sanción que se le estaba dando a la ley porque lo consideraba como una violación hacia los derechos, hacia un derecho internacional que prima sobre todos los demás, sean constitucionales internos. Entre los argumentos que la Corte Internacional considera para suspender este proceso, se encuentra que esta contiene disposiciones que, de ser aprobadas, no garantizarían un adecuado derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso de masacres como la del Mozote y lugares aledaños que podrían afectar otros casos graves de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto interno de El Salvador. Y agrega que, de ser aprobada esta ley en los términos que se encuentra planteado actualmente el proyecto, podría ser una ley incompatible, como se mencionó, con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y, por tanto, con el artículo 2 de dicho tratado. Es decir, que consideran que al ser aprobada de la manera en que está estipulada actualmente, iba a significar un choque de leyes. Habiendo examinado la ley de amnistía a través de este video documental, como grupo hemos podido llegar a diversas conclusiones y reflexiones que acaecen a esta. La primera de ellas es que se debe de lograr un acuerdo político en relación a temas de violencia política y violación excesiva de derechos humanos. Pero no solo esto, sino que cómo erradicar la impunidad y garantizar de que no hayan víctimas, y esto se puede solventar por medio de las demandas sociales de la población que han venido acaeciendo desde hace más de 20 años. Estas deben de garantizar de que no hayan delitos graves ni que se permita la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Las críticas que hemos podido identificar alrededor de esta ley es de que tiene que ser una ley neutral, ya que hay diputados en la Asamblea Legislativa que fueron parte del conflicto armado, ya sea directa o indirectamente, y a raíz de esto hemos podido ver todavía coaliciones dentro de la comisión que se creó para que se promulgara una nueva ley, que es la ley de reconciliación, como bien hemos venido mencionando. Otra es de que, como sabemos, el derecho internacional y el derecho interno han venido evolucionando a través de los años. Ya no es lo mismo que era hace 20 años y por eso la ley ha venido siendo criticada tanto por organismos internacionales como por sectores políticos y sociales en la sociedad salvadoreña. A raíz de esto, la reconciliación jamás va a poder llegar por medio de la impunidad de estos tipos de crímenes, sino que nuestro deber es garantizar los derechos humanos futuros y tratar de que los pasados no queden en impunidad. Estos que vienen siendo parte de nuestra identidad nacional
de los cuales tenemos que luchar por preservar y cuidar los derechos humanos de la sociedad salvadoreña a lo largo de los días.